Buenos días, mi nombre es Santiago Vanegas. Ese es el video tutorial del profesor como investigador. Empecemos con los antecedentes históricos de la ciencia y la educación, iniciando con el concepto de ciencia como investigación sistemática de la realidad a partir de una observación, una experimentación y una inducción. Vamos a ver cómo fue el proceso desde los filósofos griegos del siglo tercero antes de Cristo, con la caída del Imperio Romano, y abordaremos los siglos XVIII y XIX hasta la actualidad. Empezamos con el siglo, o tocamos el tema del siglo XVI con la revolución científica, donde inicia Copérnico y finaliza con Isaac Newton. También tenemos al fundador Luis XIV de la Academia Science. En el siglo XIX podemos observar el inicio de universidades, departamentos de gobierno y organizaciones comerciales. En 3500 a 3000 antes de Cristo eh, empiezan los sumerios desarrollando la metalurgia y el calendario lunar. En 3000 a 2500 Eh, tenemos el desarrollo de las tablas de multiplicar para calcular áreas. En Egipto, el calendario solar. En 2500 a 1000 tenemos en Babilonia se introducen las unidades de tiempo como el minuto y la hora. Se utiliza la matemática para predecir las posiciones planetarias. Inicia la taxonomía con una clasificación sencilla de animales y la utilización de químicos para fabricar pinturas y cosméticos. En 1000 a 500 antes de Cristo, entonces tenemos los filósofos griegos, los cuales generan las teorías racionales sobre el universo. Tales de Mileto, Anaximandro, trabajaron el concepto de infinito en la cosmología y la evolución de la vida desde el mar. Pitágoras afirmando que la Tierra se la concebía como una esfera. En 500 a 100 antes de Cristo, Empedocles de Agrigento trabajó el concepto de materia elemental con los elementos tierra, fuego, agua y aire. Demócrito y Leucipo afirmaron que la materia estaba formada por partículas indivisibles llamadas átomos. Aristóteles trabajó la cosmología para dar explicación a fenómenos cíclicos, menciona el éter como el quinto elemento. Además realizó los primeros trabajos sobre biología comparativa. Arquímedes, de Siracusa, fue el pionero en las ciencias de la mecánica y la hidrostática. Inventa la palanca y el tornillo. Eh, el tornillo de Arquímedes para la extracción de agua. Aristarco de Samos trabaja la astronomía de observación, eh, afirma que la Tierra gira sobre su eje y da vueltas alrededor del Sol. Y Erastóstenes de Cirene calculó la circunferencia de la Tierra con un error menor de 7 kilómetros. En el año 100 antes de Cristo, a 100 después de Cristo, pues realmente fueron pocos los descubrimientos. Sin embargo, tenemos algunos como Ptolomeo, eh, que trabajó la astronomía griega, conservando el modelo geocentrista. Plinio el Viejo eh, trabajó en codificar el conocimiento griego, el primer tratado de la alquimia, que consistía en buscar cómo convertir todos los metales en oro, y el elixir de la vida.
En el año 200 a 1200 podemos llamar, o se llamó la Edad de la Oscuridad, donde desaparece bastante la sabiduría clásica. En 1200 a 1300, Alejandro Magno reconcilia la ciencia y la filosofía aristotélica con la doctrina cristiana. Roger Bacon fue defensor de la experimentación con trabajos en la óptica y la fabricación de la pólvora. Fue teórico de máquinas voladoras, barcos y carruajes mecánicos. Petrus Peregrinus usó la brújula magnética en la navegación. En 1300 a 1400 podemos mencionar a Guillermo de Ockham, quien trabajó o afirmó mejor que las entidades no deben publicarse más allá de lo necesario y que la explicación más sencilla comúnmente es la mejor. En 1400 a 1550, Leonardo da Vinci estudió el fenómenos naturales, trabajó las artes y fue un inventor teórico. Copérnico recupera la teoría heliocentrista. En 1500 a 1600, William Gilbert desarrolla el estudio magnético terrestre e introduce el término de los polos magnéticos. Kepler, sobre las órbitas planetarias alrededor del Sol, afirmando que son elípticas. Sir Francis Bacon recupera el método científico. En 1600 a 1650 encontramos, por ejemplo, a Galileo Galilei, quien fundó la ciencia moderna de la mecánica y formuló leyes del movimiento. René Descartes propone un modelo mecanicista del universo y el sistema de coordenadas cartesianas. En 1650 a 1700, Sir Isaac Newton eh, trabajó la ley de la gravedad universal, las leyes del movimiento, hizo contribuciones en la óptica y el movimiento de los cuerpos. Robert Boyle y Robert Hooke trabajaron en las leyes de los gases y se fueron alejando de la alquimia, los alquimistas. Gorsau sugiere que la materia es hipotética y se conoce esta como el flogisto. Carl Linnaeus trabajó el sistema binomial de clasificación de las especies. Lavoisier, químico, demuestra el papel del oxígeno en la combustión y la ley de conservación de la materia. James Hutton menciona la existencia de la Tierra desde hace millones de años. Charles Coulomb identifica la fuerza eléctrica. Alessandro Volta, Alessandro Volta hizo importantes experimentos en electricidad. Jean-Baptiste Lamarck trabajó la teoría de la evolución, digamos, las primeras teorías de la evolución de las especies. En 1800 a 1900 tenemos, por ejemplo, a John Dalton, quien continúa con la teoría atómica explicando la formación de las moléculas y su aplicación en los gases. Dmitry Mendeleev trabajó la organización de la tabla periódica de los elementos químicos por número atómico. Charles Darwin continúa con la teoría de la evolución, proponiendo la evolución a través de la selección natural. Gregor Mendel, Gregor Mendel pues es el padre de la genética. eh, Demostró la herencia de los caracteres dominantes y recesivos. Tenemos a Claire Maxwell, que trabajó la fuerza electromagnética. Henry Hertz, las ondas electromagnéticas. Coral Ronkel, que fue el descubridor de los rayos X. Rutherford complementa la teoría atómica, descubre los rayos alfa, beta y gamma.
Y bueno, y de 1900 a la actualidad tenemos a Walter Fleming, quien es el descubridor de los cromosomas, Watson y Crick, que descubren la estructura doble hélice de los cromosomas, eh, Carleon Belzotti y los otros son los del Premio Nobel de Química, quienes desarrollaron la química de click y bioortogonal. Eh, eh, Alan Aspect y colaboradores son los ganadores del premio de física de este año, especialmente pues por su trabajo mejor en mecánica cuántica. Bueno, ahora tenemos los antecedentes. Bueno, bueno, todo esto que relevancia tiene en la educación. Es importante impartir los conocimientos teniendo en cuenta estos científicos y cómo evolucionó la ciencia debido a que se debe manejar la ciencia como una construcción del conocimiento científico, establecer en los estudiantes una mirada histórica para que reconozcan que los avances de la actualidad no aparecieron de la nada, que fue un proceso que se llevó a cabo a lo largo de cientos de años. También favorece la imagen adecuada en la construcción del conocimiento científico hacia los estudiantes y permite que los diseños curriculares tengan una mirada histórica de los contenidos y de esta manera evitar una visión sesgada del trabajo de los científicos, darles la importancia que se merecen. ¿Qué cualidades debe tener un investigador? Un investigador debe tener independencia y juicio de criterio, perseverancia en lo que se está estudiando, debe tener pasión por la gloria, por alcanzar sus objetivos, patriotismo, hacerse ver siempre su lugar de nacimiento para otorgarle los méritos que se merece a su patria. Debe tener gusto por la originalidad científica, siempre buscando qué es lo que se necesita estudiar y qué falencias hay. Las cualidades de orden moral o de ontología son los deberes mínimos exigibles que debe tener todo investigador científico. La vocación, entendida como el amor por lo que se hace, el no tener la visión de rendimiento, es decir, ser disciplinado, seguir normas, ser productivo, hacer cálculos y mediciones, tener una capacitación responsable, es decir, reflexiva, deliberada y rendidora de cuentas. Debe tener criterios éticos como el valor, es decir, ser importante y conducir a mejoras en la salud o bienestar de las poblaciones. Debe tener una validez científica lo que se estudia, ajustado a los requisitos del método científico. Debe realizar una selección equitativa de los sujetos o los grupos ajustados según los fines de lo que se quiera investigar. Debe tener una proporción favorable riesgo-beneficio, minimizando los riesgos y maximizando los beneficios a obtener durante la investigación. Debe tener una evaluación independiente, evitar el conflicto de intereses que pueda tenerse durante la investigación. Eh, a los investigados se le tiene que dar su consentimiento informado y ese consentimiento tiene que ser compatible con valores, preferencias e intereses de las personas y respeto a los sujetos inscritos en el sentido de que puedan cambiar de opinión, se pueda proteger la privacidad e informar los riesgos y beneficios de participar o no en el estudio.
En cuanto a la publicación científica, no puede haber investigación sin el soporte de una publicación. Debe ser responsable públicamente del artículo, contribuyendo con el diseño, haber escrito el borrador y haberse hecho una revisión crítica para poder aprobar una versión final. Debe tenerse una adquisición de fondos, un registro de datos o la supervisión general del grupo a investigar o de investigación. Los autores deben cumplir los requisitos y aparecer como tal como autores. Debe haber principio de integridad, donde hay honestidad en la presentación y los fines de la investigación. Esta investigación debe tener fiabilidad eh, en la manera en que se conduce, no realizar mala praxis como falsificación y falsificación de datos, de muestreo, eh, y en eso hablamos de las buenas prácticas en investigación, crear una cultura al servicio de la educación. Bueno, en cuanto al concepto de paradigma epistemológico de la educación y su clasificación, el concepto de paradigma epistemológico consiste en el proceso de construcción e interpretación de la realidad y sus fundamentos metodológicos, y su esencia consiste en el modo propio y peculiar que tiene un grupo humano de asignar significados a las cosas y a los eventos y darlos a conocer según su capacidad y forma de simbolizar la realidad mediante la utilización de modelos, de métodos y teorización de saberes. Se pueden clasificar en positivismo, en cuanto a que el positivismo es cuantitativo, empírico, analítico, estadístico, es trabajado por las ciencias exactas, donde hay una realidad absoluta e medible. El pospositivismo, que trabaja la realidad, que no puede ser completamente eh, entendida, una postura reflexiva con hallazgos probables, pero que tiene una tendencia positivista. El cuantitativo consiste en la investigación que utiliza recopilación de información numérica, lo cual permite al investigador proponer patrones de comportamiento y probar diversos fundamentos teóricos en dichos patrones. La teoría crítica, finalmente, que es descriptiva, investigación, acción, que va hacia el constructivismo. La relevancia de la ciencia en la práctica educativa consiste en que los profesores pues, son reflexivos por naturaleza, con inteligencia y sensibilidad, empatía, yendo más allá, articulando la observación, la documentación y el contrastar. Enseñar a pensar como lo hacen los profesionales, utilizando conocimientos válidos basados en observación y evidencias, contrastando con la literatura especializada y con el diálogo con los demás. Aquí tenemos un mapa conceptual donde podemos decir que los docentes pueden transformar o mejorar los obstáculos del proceso formativo. Los docentes poseemos actitud de curiosidad, necesidad de encontrar respuestas. Un docente investigador debe apropiarse de esa realidad, debe generar una cultura investigativa donde indaga,
a través de la lectura, a través de la escucha, a través de la observación de su grupo de clase, a través de conversar con los estudiantes. Debe también tener deseo de comprender, de organizar lo que quiere estudiar, generar una didáctica, siempre manteniendo la ética y apoyado en el currículum para su transformación. Hay clases de docentes, existe el docente técnico, cuyas características de un docente técnico es que es positivista, que es conocedor de saberes concretos. El docente técnico tiene un diseño pedagógico cerrado, son docentes de contenidos, son docentes competentes, los cuales no varían su clase según los contextos, insensibles a los diferentes contextos que se pueden presentar en un aula, no se preocupan de los procesos de aprendizaje, sino más bien de alcanzar los logros y los objetivos propuestos, y no poseen una actitud de investigación. El otro tipo de docente es un docente reflexivo, el cual pues se caracterizan los docentes reflexivos por ser humanistas, porque se centran en procesos, porque analiza y comprende para su intervención, huye de la estandarización, investiga y analiza, reflexiona y crea, incorpora la ética a su labor docente, indaga en investigación permanentemente, se contextualiza con la realidad de los estudiantes y de esa manera puede modificar lo que enseña y la manera que lo hace, planifica, actúa, observa y concluye. Los docentes también, eh, bueno, el ser reflexivo es algo inherente que es diferente a generar una práctica reflexiva que es más consciente. Todos somos reflexivos por naturaleza, pero es diferente generar una práctica reflexiva, la cual estimula la observación para emprender un diálogo crítico, estimula también una visión de tipo constructivista, está permanentemente actualizado y se preocupa por mejorar su labor como docente. Esta práctica reflexiva sobre su labor como docente es según las experiencias que posee, articulando la teoría con la práctica cotidiana. Los docentes, además, podemos desarrollar modelos de investigación de tipo individual, grupal o institucional. Las características son en una investigación individual, cuando yo investigo sin tener en cuenta otras personas en el aula, pues voy a tener una práctica reflexiva, no se contempla otras miradas, no es colaborativa. Este tipo de investigación pues presenta unas fases que es la selección de una situación, la reconstrucción, la autorregulación y la optimización de la práctica. Que va a haber una mejora en la práctica, pero siempre falta una retroalimentación, lo que sí se encuentra en el tipo de investigación grupal, donde es colaborativa, donde hay una interacción entre pares, donde se puede contrastar los resultados de un investigador con los de otro. Tiene las fases de la selección de la situación que se quiere investigar, una reconstrucción de lo que se hizo, una autorregulación, una reflexión grupal y una optimización de la práctica. Y el mejor caso sería un tipo de investigación institucional, donde intencionalmente se va a lograr que todos los docentes participen dentro de una institución, en la investigación. Eso se requiere una espiral de indagación,
eh, donde va a haber curiosidad sistemática de todos los docentes de la institución, una realización de encuentros para poder compartir lo que se ha investigado, lo que se está encontrando, y de esa manera se puede aprender a desaprender. Es decir, que podemos desaprender las formas que enseñamos para poder reconstruir nuevamente una mejor forma de educar. Entonces, las fases que tenemos aquí es la exploración, el enfoque, el presentimiento, los nuevos aprendizajes, la acción y finalmente la evaluación. Con esto hemos terminado. Muchas gracias por su atención.